Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. El siguiente es una vez más un artículo de Info Vaticana. Escándalo ante las palabras del jesuita Antonio Spadaro sobre nuestro Señor Jesucristo. Y como católico perseverando, formado en nuestra fe católica, pongamos atención con estas alarmas y luces rojas, porque solo la gracia del Espíritu Divino nos podrá mostrar qué es realmente la verdad y qué es realmente la impostura. Veamos. Agosto 30 del año 2023, por Carlos Esteban. Rígido, indiferente, nacionalista, confuso. Así sería el Jesús dibujado por el padre Antonio Spadaro, director del órgano jesuita, la Civiltà Católica, y estrecho colaborador del Papa. En su comentario al pasaje evangélico del encuentro con la mujer cananea, los comentarios indignados han llovido desde su publicación. Primero fue Bruno M. en su blog de Info Católica en un magnífico artículo titulado El padre Spadaro y el nuevo arrianismo, donde califica la visión que ofrece el comentario de Spadaro de, entre comillas, nuevo arrianismo, hijo del modernismo, que no se coloca en el terreno racional de las afirmaciones dogmáticas, sino en el terreno puramente emotivo de lo que se sugiere y se da a entender, siempre contra la fe y a favor del mundo. La omisión sistemática de la divinidad de Cristo y todo elemento sobrenatural del Evangelio, la increencia práctica, el sentimiento de superioridad, sobre todo lo antiguo y la risita satisfecha y engreída frente a la tradición y la fe de los fieles.
Ahora es el arzobispo Carlo María Viganò quien desde su exilio fulmina al jesuita y su comentario del pasaje evangélico como la manifestación, la epifanía, como la llamaría algún teólogo de Santa Marta, de una contraiglesia con sus falsos dogmas, sus preceptos mendaces, sus predicaciones engañosas, sus ministros corruptos y corruptores. Pero, ¿qué dijo Spadaro? En el periódico italiano de izquierdas, Fatto Quotidiano, el padre Antonio Spadaro ofreció su visión personal del pasaje de San Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, al relatar el pasaje del encuentro de Cristo con la mujer cananea, cuya hija estaba afligida por un demonio. Spadaro acusa a Cristo de ser primero, entre comillas, indiferente y luego embarazado e insensible. Y cita lo siguiente: Jesús permanece indiferente. Escribe Spadaro en referencia a que Cristo no pareció responder a los gritos iniciales de la mujer. Sus discípulos se acercan a él y le suplican asombrados. Continuó: la mujer conmovía a quienes también la juzgaban mal. Sus gritos habían roto la barrera del rencor. Pero a Jesús no le importó. Spadaro sostiene que, entre paréntesis, el silencio de Cristo fue seguido por la respuesta insensible de Jesús. No fui enviado excepto a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La dureza del maestro es inquebrantable, comenta Spadaro, uno de los clérigos más próximos a Francisco. Ahora también Jesús hace de teólogo. La misión recibida de Dios se limita a los hijos de Israel. Entonces, no hay dados. La misericordia no es para ella, dijo. Está excluido. No hay duda al respecto. El jesuita mantiene que la conversación de Cristo con la mujer cananea estuvo marcada por, según él, la rigidez cultural de la época. Y agrega: Cristo responde burlona e irrespetuosamente a la pobre mujer. Escribe, añadiendo que la respuesta divina fue una falta de tono, de estilo, de humanidad. Jesús parece cegado por el nacionalismo y el rigor teológico. La mujer tuvo que sacudir la rigidez de Jesús para convertirlo a sí mismo. Estimado oyente, desde el año 2011, el padre Spadaro se ha desempeñado como editor en jefe de la Civiltà Católica, dirigida por los jesuitas, que es revisada y aprobada por el Vaticano antes de su publicación, y es bien conocido como, entre comillas, uno de los asesores de confianza del pontífice. Nosotros no podemos irnos para ningún otro lado. Independientemente de lo que la revolución jerárquica que estamos viviendo ahora esté haciendo y estén destruyendo ese aspecto, porque es solo un aspecto de la iglesia como tal, que somos los miembros de ella, seguirá hasta el fin del mundo. Eso es promesa de Cristo. Tal vez más pequeña, tal vez de catacumba, perseguida, pero seguirá. Lo importante para nosotros ahorita es vivir nuestra fe, aprenderla,
conocerla, amarla, vivirla con alegría, defenderla. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, no amargarnos la vida con estas noticias. Es bien importante saberlo y entenderlo, porque sí, a diferencia tal vez de la gran mayoría de las personas que nos siguen, hay muchos católicos que no conocen, ni aman, ni viven su fe, no porque no quieran, es porque conocen una cosa que parece católica y no es católica. Aman eso, que parece bueno y me hace sentir bien todos los domingos, y eso es lo que viven, pero realmente no es el catolicismo auténtico que quería Dios que viviéramos. Entonces, por eso hablamos de estos problemas, para ir despertando conciencias, para que esas conciencias poco a poco busquen esa luz de Cristo que siempre va a estar en la iglesia católica, en su iglesia. Que no se nos olvide eso. Y una última cosa, y lo dejo hablar, doctor César Félix Sánchez. Una oración por este señor, por el Monseñor Fernández. Uno nunca sabe. Los caminos del Señor son misteriosos. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Las cosas no pintan bien, pero uno nunca sabe. Oremos por su conversión, como el obispo Strickland nos pidió en Twitter hace poco, cuando también salió esta noticia. Estos son obispos hablando la misma opinión que el doctor y este servidor están compartiendo en este programa. Nosotros no estamos inventándonos ni nos estamos separando de la iglesia. Miembros de la iglesia con autoridad, un cardenal y un obispo ya citado, y sé que hay más, se han expresado muy tristes y desilusionados con este nombramiento. Pero también nos han pedido que oremos por la conversión de este hombre, porque de la manera que tenemos una monarquía en la iglesia no podemos hacer nada ahorita mismo. El Papa no va a cambiar de opinión. A él lo van a nombrar, el prefecto ya va a comenzar a trabajar y luego le van a hacer cardenal también porque ya está anunciado. Así que lo que tenemos que hacer es orar y hacer reparación por esto, pero sí despertar conciencia. Adelante, doctor, le dejo unos minutos. Bueno, toda la razón, mi estimado Luis, tienes toda la razón. Hay que rezar mucho por la conversión de estas personas y también saber que esta crisis atroz, esta aberración que estamos viviendo ahora en general en la iglesia y en la cúspide de la iglesia jerárquica, está anunciada en las Sagradas Escrituras. Y es también una confirmación del carácter divino de nuestra Santa Iglesia Católica. Porque su carácter divino nos lleva a pensar en esto que ya lo hemos tratado en varios programas, por lo menos en 2. O creo que lo tratamos en todos los programas de alguna manera, es el gran tema, ¿no? Que es la pasión de la Iglesia. Entonces tenía que pasar esto. Si hubiera podido demorar, sí, porque los hombres son seres libres. Si hubiera podido dar de otra manera, si es que la infiltración no hubiera ocurrido en los años 60, porque si uno analiza, por ejemplo, el cónclave de 1903, cuando estaba a punto de ser elegido Monseñor Rampolla del Tíndaro, pudo haberse dado desde ese momento, con otras características, pero se demoró hasta 1962. Pudo haberse demorado más, sí, pudo haber sido de otra manera, pero era algo que tenía que ocurrir, para que nuestro Señor, cuando vuelva, se pregunte si habrá fe sobre la tierra, ¿no? Él mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe sobre la tierra? Entonces, esa pregunta solo podía entenderse en un contexto de apostasía, también anunciada por San Pablo. Y eso es lo que estamos viviendo. Claro, una cosa es verlo en los libros y otra cosa es vivirlo. Cuando uno lo ve en los libros dice, qué bonito, etcétera. Pero cuando uno lo ve en su vida espiritual, cuando uno ve, por ejemplo, que muchos párrocos y muchos sacerdotes, incluso de las líneas llamadas conservadoras, van a acabar plegándose a este nuevo, podríamos decir, sistema religioso que va a imponer el Papa Francisco y Monseñor Fernández desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, vamos a sufrir eso. Vamos a sufrir. Pero hay que rezar. Hay que rezar. Y precisamente Dios nos ha puesto en esta época. Y aconsejo que se vea nuestro programa, que justo lo estaba viendo, el programa sobre la pasión de la Iglesia, ¿no? Para ser como San Juan, ¿no? Crecer en la devoción a la Santísima Virgen María, en la devoción mariana, que es la que nos va a llevar, porque precisamente también estas situaciones tan grotescas, esta destrucción, esta autodestrucción, ya no solo de la Iglesia, sino de la misma revolución en la Iglesia que se autodestruye, ¿no? Es un indicio
del reinado del Inmaculado Corazón de María. No quiere decir que sea buena, que no, es pésima esta apostasía, pero también es como un incendio que quema la mala hierba del modernismo dentro de la iglesia, porque esta gente está incapacitada hasta para gobernar un kiosco. Entonces, lo que van a hacer es destruir la estructura modernista que se ha ido entronizando en la iglesia, pero en el camino van a escandalizar a muchas almas, y por eso nosotros debemos hablar de estos temas y decirles que estaban anunciados estos temas por las Sagradas Escrituras, para que las personas no pierdan la fe y para que más bien esta crisis sea una forma de profundizar en la fe y en una fe más elevada, porque va a ser una fe despojada de cualquier consuelo sensible y despojada de cualquier esperanza de una recompensa mundana, ¿no?